Apreciados estudiantes, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, Buenas profe. tardes, profe. Buenas tardes, Muchachos, profe. ¿cómo han Tardes, estado? bien, súper, ahí superando el mundial, pero bien. Excelente, excelente esa actitud por parte de ustedes, muchachos. Vamos a saludar por aquí a los que se han conectado, a los que han aceptado esta invitación de participar en esta masterclass con un docente, yo lo llamo de verdad, con un gurú en todos los temas relacionados con el marketing, con el branding, con la sostenibilidad, con el enfoque del marketing social, clave dentro de los ejes estratégicos que buscan las empresas como medio de generación de valor. Vamos a saludar a Astrid, Liliana, Daniela, David, Diego, Edna, Harold, Hugo, Jennifer, Jenny Constanza, Juan Camilo, Julio Alberto, Laura, Caterín, que están conectados y que aceptaron esta invitación de participar en este evento académico que busca, como tal, brindarles a ustedes herramientas claves dentro de ese proceso formativo académico y también como tal profesional. Y también saludar a nuestro invitado, como lo decía hace un momento, a nuestro docente, compañero, colega, gurú, con todo el respeto y con todo el cariño, Jonathan. Para ustedes, muchachos, espérenme un momento porque por acá están entrando algunos invitados que vienen también de otras instituciones, vienen de Ariandina y tenemos del Politécnico Internacional también aquí acompañando. Jonathan, voy a hacer una presentación de verdad muy somera. Traté de condensar lo más relevante que resultó un poco complejo, pero bueno, aquí estamos, como lo mencionaba hace un momento, Jonathan es un docente con alta experiencia en el mundo empresarial, también en el mundo académico. Dentro de toda su experiencia, dentro de su camino como tal eje, pilar, clave, temas asociados directamente con el branding, con el servicio, con el mercadeo social, con lo que está relacionado con temas asociados a sostenibilidad y responsabilidad social empresarial. Es un estratega realmente muy comprometido con el proceso de formación con los estudiantes y también con los empresarios, colaboradores con los cuales ha tenido la oportunidad de brindar acompañamiento, asesoría a través de sus diferentes procesos de consultoría. Es formado académicamente en la Universidad de Rosario, los Libertadores, Uniminuto y la Universidad Juan de Castellanos. Tiene experiencia docente en instituciones de educación superior como Ariandina, el Poli, la Gran Colombia, el Politécnico Internacional y también TEI. Jonathan, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por participar aquí con los estudiantes de la CUN, que es el espacio donde estamos realmente organizando este tipo de conversatorios, de espacios académicos que nos permiten realmente fortalecer todo lo que aprendemos de manera conceptual en el aula. Esto es una forma realmente de salirnos de ese enfoque tradicional, de ese enfoque magistral a través de las diferentes clases para poder contar con el aprendizaje y con el acompañamiento de personas expertas en cada uno de estos diferentes temas que abordamos. Hoy con un tema bastante interesante, mercadeo con raíces, estrategias de comunicación y responsabilidad social para la transformación empresarial. ¿Cómo nosotros logramos a través del proceso de marketing poder desarrollar unas estrategias que permitan promover y articular e incentivar comportamientos que realmente beneficien a la sociedad? ¿Cómo logramos nosotros tener una mirada diferente sobre cómo podemos generar un impacto positivo y qué interesante en las comunidades? Jonathan, buenas tardes. Hola Raúl, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Ahí me escuchan bien, ¿sí? Excelente. Listo, muy buenas tardes para todos. De verdad, muchas gracias por la invitación a la CUN. Saludo a todos los estudiantes inicialmente, a todos los colegas que nos acompañan el día de hoy. La verdad, pues es un placer compartir este espacio desde el punto de vista del marketing social y ya vamos a ver la importancia de por qué los mercadólogos y bueno, las disciplinas que nos acompañen también, porque sé que hay otras disciplinas que nos acompañan el día de hoy, debemos en realidad trabajar por la sociedad. Entonces vamos a trabajar este tema de marketing con raíces, voy a contarles un poquito de mi experiencia, de cómo pues un día, como un día cualquiera, me doy cuenta que el mercadeo también cambia el mundo. Y pues desde ese día empiezo a trabajar todo este tema de marketing social, es algo que me apasiona muchísimo. En los últimos 7 años lo he desarrollado de una forma muy activa y pues bueno, a eso vengo el día de hoy, así que muchas gracias por estar aquí.
No, Jonathan, de verdad, nuevamente agradecido por aceptar esa invitación y para todos, de verdad, espero que disfruten de este espacio académico, que participemos activamente, que formulemos preguntas, que aprovechemos realmente la experiencia que nos está brindando este gran profesional como lo es Jonathan. El espacio es tuyo, Vale, estamos aquí con total apertura para aprender y tener una perspectiva y una mirada totalmente distinta relacionada con el marketing social y con la responsabilidad social empresarial. vale, listo. Entonces voy a comenzar, chicos, voy a contextualizarles inicialmente con un video de nuestro país. Creo que todos nos sentimos orgullosos de quienes somos, de lo colombianos que somos, o del país que cada uno de ustedes pertenezca, o a la región en la cual cada uno de ustedes pertenezca, y de esa forma tener una identidad. Nosotros los mercadólogos y los publicistas siempre trabajamos con temas de identidad y voy a empezar este contexto de marketing con raíces con el siguiente video que nos acerca a lo que es verdaderamente Colombia. Así que prestenle atención, voy aquí a apagar un momentico mi cámara y prestenle mucha atención a este corto video. Hay un país que no hemos visto. Que aprendió a crecer sin depender de nuestra mirada. Forjado por aguas que abren paso. Y vientos que sostienen el silencio. Un país que eligió guardar su grandeza en pequeños gestos. Y en ritmos que nacen de la tierra. Entrar en estos territorios no es viajar. Es descubrir otra forma de interpretar el tiempo. Es dejarse sorprender. Y aprender a reconocer lo que somos. Porque es aquí, en medio de la selva, en las playas sin nombre, y en los pueblos donde en las tardes se conversa en las esquinas, que uno entiende de dónde viene. Recuerda cosas que nunca vivió, pero que igual se sienten propias. Comprende que estas historias siempre estuvieron ahí, esperando a que las escucháramos de verdad. Que lo único que hacía falta era sentarse a compartir. Dejarse tocar por lo cotidiano y permitir que lo simple vuelva a tener importancia. Cuando eso ocurre, Colombia deja de ser un lugar que se visita. Y se convierte en un lugar que se lleva por dentro. Porque lo que encontramos aquí no es solo un destino. Es una manera distinta de sentir la vida. ¿Sí?
Colombia, el país de la belleza, arrancamos con este término el día de hoy para dar contexto a lo que tiene que ver el marketing con raíces, que es el tema que les voy a compartir el día de hoy, que lo he titulado, con la ayuda del profe Raúl en su momento, de esa manera, y es todo lo que conlleva el mercadeo con raíces, estrategias de comunicación y responsabilidad social para la transformación territorial. Entonces, dando un contexto general, todos los que trabajamos en mercadeo, en ciencias de la comunicación, tenemos la concepción de que somos formados para comercializar productos y servicios, y eso está muy bien. Eso es una realidad. El mercadeo, desde su origen, llamémoslo así, es de que se volvió una profesión socialmente aceptable, porque antes de los 40 el mercadeo no existía. Sencillamente existían las ventas, que es una derivación del mercadeo, o es la parte operativa del mercadeo. Nosotros no existíamos. Cuando empieza a tener un verdadero significado en la sociedad, en el marketing 1.0 con el Fordismo, empieza a darse cuenta el peso social que tiene dentro de las personas. Y eso viene, les estoy hablando de muchísimos años atrás. Y empezó siendo una disciplina que se consideraba una técnica, porque era demasiado operativa. Posteriormente, se transformó en una disciplina de la comunicación apoyada a la publicidad, porque se comunican las cosas a través de los medios publicitarios y de los anuncios que ustedes hacen maravillosamente todos los días. Posteriormente, se transformó como un arte, porque hacer mercadeo es un verdadero arte. Lo pueden ver a través del video que vimos, y ustedes difunden este tipo de acciones. Pero el mercadeo también es una ciencia social. Es una ciencia que se encarga de estudiar a las personas a través del consumo, pero al pasar del tiempo, el mercadeo también se vuelve una ciencia pedagógica, porque usted educa a su consumidor. Y eso es lo que nosotros hacemos todos los días. Y en este tema, cuando trabajamos todo lo que es marketing social, mis queridos colegas, la pedagogía es lo que prima frente al consumidor que usted va a tener enfrente. Entonces, en ese orden de ideas, cuando trabajamos el tema del marketing social, estamos hablando de un tema histórico de memoria y de significado que tienen las personas desde la naturaleza del ser. Por eso hablaba y contextualizaba que el mercadeo es una ciencia humana. Cuando ustedes hacen una investigación de mercados, ustedes a quién están estudiando, a una persona que siente, que piensa, que tiene defectos, que tiene valores, que tiene dificultades y tiene una serie de características muy clásicas y muy básicas para identificarlo, pero más allá de eso tiene una historia. Y esa historia es la que en realidad en este momento desde el marketing social pesa para que ustedes se den cuenta que su profesión es muy importante para cambiar el mundo. Hace un tiempo, cuando yo estaba estudiando, así como ustedes, el pregrado, yo amo mi carrera, amo la publicidad y el mercadeo ante todas las cosas, siempre tuve esa mirada de que el mercadeo no solo lleva a las personas al consumo. El consumo, sí, nosotros como profesionales de la disciplina tenemos la, llamémoslo así, obligación de hacer que las personas cambien su forma de pensar para que consuman productos, servicios y marcas. Y eso es una realidad, por eso nos pagan. Y eso está bien. Muchos años atrás a mí me pagaban por eso, por transformar la mente de las personas a través de estos tres ítems que les acabo de decir. Pero más allá de eso, es reconocer también ese simbolismo y ese significado que tienen esas personas frente a mí como marca, producto o servicio. Y aquí entra a jugar un papel importantísimo, la comunicación. Cuando nosotros vamos a trabajar un tema de mercadeo, algo que prima, que la publicidad lo apoya muchísimo, es la forma en la que yo comunico las cosas. Y cuando yo comunico, debo adentrarme a las raíces de donde soy. ¿Quién en realidad es ese verdadero personaje al cual yo le quiero hablar de ese producto? ¿Qué hay detrás de este personaje que, por ejemplo, está ahí? Si nosotros vemos aquí a nuestro querido amigo en la fotografía, le podemos vender camisetas, sombreros, crema dental, una crema para que no se queme, de pronto unas gafas de sol y todos los productos que usted quiera. Pero ¿quién es en realidad ese personaje desde su origen? Así que usted debe conocer la memoria, el territorio y los saberes de la comunidad en la cual usted se mueve. Segmentar no es suficiente hoy en día. Yo tengo la oportunidad de dar en el área andina segmentación y yo les digo, señores, la segmentación básica es el paso más pequeño para conocer al consumidor. Úntese de su consumidor y de su comunidad.
En realidad usted va a entender quiénes son aquellos que a usted le van a generar plata. El mercadeo generar plata no es pecado. Ser ambicioso en nuestra profesión es bienvenido, pero conozca muy bien el personaje que está ahí. Conózcalo desde su historia. Entonces, ¿a qué conlleva esto? A que nosotros, como futuros profesionales del mercadeo y la publicidad, tengamos algo muy claro, y es ver cómo yo, desde lo que tengo adentro, de mis raíces, de mi cultura, desde las problemáticas de mi país, puedo empezar a reescribir la historia. No hablo de política, porque no soy muy amante de la política, pero señores, nosotros no debemos copiar modelos de consumo que vienen de afuera cuando queremos salvar un territorio como el que tenemos. Hay una teoría que los invito a que en algún momento la investiguen, que es el etnomarketing, que tiene que ver con todo el consumo cultural que las personas al pasar del tiempo vamos empezando a, llamémoslo así, experimentar. Hay tres etapas en la vida de consumo en el ser humano. Aunque todos los días consumamos muchos productos y nos lleguen miles de anuncios publicitarios, hay tres etapas. Todos venimos, bueno, voy a ser un poco exagerado. Voy a suponer que todos venimos de una familia regular. Papá, mamá y hermano, regular. Es solo el ejemplo porque hoy en día hay miles de distinciones de familia, únicas, multiculturales, bueno, en fin. Nosotros cuando llegamos a una sociedad, nos imponen el consumo, nos imponen las creencias. Entonces, usted, mientras no tenga un uso de razón, llamémoslo así, o una oportunidad propia de definir, usted consume lo que le dan. Entonces, aprende a consumir lo de su región. Aprende a hablar como los de su región. Aprende las costumbres de su región. Aquí estamos hablando de un consumo que impuesto por herencia. Yo heredo lo que a mí me dan. Cuando uno tiene un uso de razón un poco más, llamémoslo así, viable y una oportunidad de elección, usted tiene un consumo por voluntad. Usted decide que quiere consumir. Y cuando llega a una edad, llamémoslo así, grande, porque no me gusta decir vejez, sino una edad grande, hay consumo por obligación y por imposición, porque muchos productos se imponen al final de la vida. Un medicamento que una persona, Dios no permita, necesite tomar hasta sus últimos días es consumo por imposición. ¿Y qué voy con eso? Cuando nosotros empezamos a verlo de afuera y a copiar modelos, está maravilloso. Pero desde el marketing social usted empezará a reconocer quién es en realidad su verdadera historia. Qué es lo que en realidad usted aprendió a consumir desde sus raíces, que hoy en día puede ser una oportunidad para usted, para generar su empresa, para poder dar la oportunidad laboral a muchas personas que lo necesitan, para reconocerse como un colombiano del país al cual usted pertenezca 100% identitario y no esperar que otro usted le diga qué hacer. Colombia es muy peculiar, los colombianos somos muy peculiares para consumir. En diciembre, nosotros por tradición comemos buñuelo, natilla, ajiaco, dependiendo también de la región a la que pertenezcamos, un consumo por herencia y en el alimento. Pero de un tiempo hacia acá comemos pavo, comemos jamón de cerdo, comemos pollo frío, consumo impuesto. Lo aprendimos de otros, que no está mal, pero nosotros de verdad debemos conocer la verdadera historia de dónde estamos nosotros parados para no dejar perder este tipo de acciones. A nosotros en las universidades, y a mí me causa mucha gracia eso, y he tenido muchos debates con muchos colegas, nosotros a los estudiantes siempre los llevamos a una realidad muchas veces lejana. Entonces, formamos al estudiante con una suposición de, el marketing social no se puede suponer. En el marketing social yo trabajo con la realidad ya, presente, simple. Entonces yo veo mi territorio, el pueblo donde soy, el barrio donde soy, la ciudad de donde soy, y desde ahí puedo empezar a trabajar. Desde ahí puedo darme cuenta cómo esa memoria, esos atributos de mi comunidad, yo los puedo volver una oportunidad para ser eficiente y empezar a comunicar las raíces de mi región o bueno, o al grupo que yo pertenezco. Estoy hablando desde las regiones, pero cuando uno trabaja marketing social, lo habla de cualquier ángulo, también desde la creencia, desde lo que tiene que ver con los valores sociales de la familia y bueno, muchos escenarios, pero siempre tengan presente no olvidar de dónde somos. Y eso es supremamente importante. ¿A qué voy con esto?
El marketing con raíces tiene tres bases fundamentales. No busca masificar, sino vincular. No busca vender o informar, sino visibilizar. Entonces, comencemos. El mercadeo tradicional, muy interesantísimo, todos nos vamos por esa línea, lo que busca es satisfacer las necesidades de las personas a través de productos y servicios, acompañados de medios de comunicación masivos para difundir. Perfecto, por eso lo hacemos todos los días. Aquí yo no busco masificar, aquí yo busco vincular a la sociedad para que comprenda lo que yo soy. Si yo soy una empresa de arepas, vincule a su sociedad, sepa el concepto hoy en día de por qué las arepas se fabrican de esa forma y usted las sale a vender. No escoger a Canva o a ChatGPT, créeme un logo y venga, voy y la saco. De eso no se trata hoy en día. Aquí es importante conocer cómo yo vinculo al entorno en el que yo me muevo para poder, en este caso, difundir todos esos productos y servicios con raíces que yo tengo. ¿Cuántos de nosotros desconocemos muchos productos autóctonos de nuestro país? ¿Cuántos de nosotros le hemos hecho, por ejemplo, publicidad a las hormigas culonas? Ninguno, ¿cierto? O muy pocos, porque no nos enseñan a conocer la base de lo que somos. Entonces aquí no buscamos nastificar, sino vincular. Yo vinculo la necesidad, la comunidad y el mercado para que las personas puedan consumir. Yo aquí no vendo y hago una pregunta y quiero que alguien me la responda. ¿La publicidad vende o comunica? ¿Quién me da una? Las dos cosas. Las dos cosas, David. ¿Por qué las dos cosas? Sencillamente para poder comunicar una idea, primero hay que venderla y que alguien la compre. Dejé así. Ujú. Muy bien. Gracias, David. ¿Quién me da otra definición? ¿La publicidad vende o comunica? ¿O qué hace la publicidad en realidad? Profe, se me desmayaron todos. Paula me dice que comunica. Muy bien. ¿Quién más me da otra definición? Bueno, yo considero que sí, comunica, porque no todas las veces se hace publicidad para vender. Ok, muy bien. Muchas gracias, Harold, también por tu respuesta. Y aquí es importante identificar algo. La publicidad en realidad comunica. Claro, respeto la visión del profesional que también diga que vende porque es muy válido. Esta es una definición de nunca acabar. Pero señores, cuando uno trabaja el mercado con raíces, comunica. Yo les hablaba hace un rato que el mercado es una ciencia pedagógica. Usted educa al consumidor. Y no todas las veces cuando yo comunico algo es sinónimo de venta. Error grande del mercadeo del siglo XX. Que siempre nos vendieron mercadeo y publicidad con sinónimo de vender. No, el mercadeo educa, la publicidad educa. Cada quien define si compra o no. Es completamente diferente. Los consumidores tenemos algo muy en común. El consumidor tiene un estado de homeostasis. Todos los que estamos aquí tenemos un estado de homeostasis muy importante. ¿Qué es eso? Es el grado de satisfacción y el grado de paz que usted tiene en cualquier momento del día. Usted de pronto el domingo en la tarde se acuesta a ver televisión y esa homeostasis más maravillosa. Se desconecta del trabajo, de su esposa, su esposo, sus hijos, lo que sea, y descansa. En este caso, la publicidad es un estado de alteración o un medio de alteración para que usted consuma, pero depende de usted si lo quiere hacer o no, porque nadie le está obligando a comprar. Por eso la publicidad comunica, en este caso, informa. Cuando usted trabaja el mercadeo social, debe aprender es que está informando. Yo les voy a contar una experiencia. Hace un año largo comencé un proyecto con una vereda del municipio de Caquetá, Cundinamarca, que los que conocen Caquetá, y si no los invito a que lo conozcan, queda una hora de Bogotá larguita por la salida al llano, y la vereda nos quedaba 40 minutos del pueblo. Y cuando nosotros llegábamos a la población, era una población que tenía un conocimiento ancestral y tradicional muy grande de agricultura, ganadería, siembra, florería, bueno, todo lo había y por haber que el campesino colombiano sabe en esa región. Señores, cuando uno llega a este sitio, uno no llega a venderse como profesional, uno llega a la persona a comunicarle y a informarle cómo le puede apoyar en su proyecto para que su negocio sea exitoso.
Muchas veces tuvimos la oportunidad de dictar clase en la escuela rural, como otras veces nos tocaba en la tienda de la esquina. Yo más adelante les tengo una foto de ese tema. O a veces nos tocaba hacer una aula abierta. Y aquí lo que usted juega es con la comunicación, porque usted necesita informar y comunicar a la persona algo, no venderle, sino pedagógicamente empezar a trabajar. Y por supuesto, hay que trabajar y dignificar y reconocer a la sociedad. Señores, a mí me aterra muchísimo que muchos profesionales, y aquí voy a hacer una crítica muy constructiva, cuando trabajamos esta profesión, señores, lo digo muy profesional, las creencias, los gustos, los disgustos se dejan a un lado, porque he visto profesionales que rompen la ética del mercado y la publicidad diciendo, yo no trabajo con ese tipo de personas. Yo he tenido colegas muy cercanos. Yo no trabajo con ese tipo de gente. ¿Cómo se le ocurre que yo me voy a meter a trabajar allá? Duro, mis queridos colegas. Cuando uno adora su carrera, el marketing social viene con uno de lado. En cualquier situación, usted tiene la capacidad de hacer un DOFA para una multinacional que para un emprendimiento rural. Dignifique el trabajo de todos. Como les decía, a nosotros nos forman muchas veces con la visión de la gran empresa, que es excelente. He tenido la oportunidad de trabajar en muchas y me ha ido muy bien y es una maravilla. Pero cuando uno se aterriza en la realidad de que tiene, que en este caso, y lo hablo en imperativo, la obligación de también promover el marketing en situaciones rurales, de vulnerabilidad, de comunidades que están sufriendo. Yo también tuve la oportunidad de trabajar mujeres con sobrevivientes al cáncer, que es una cosa muy diferente. Una cosa es que usted le explique a una persona con toda la salud del mundo y otra que usted forme a la persona que está sobreviviendo al cáncer y que tiene un emprendimiento porque la echaron. La situación, señores. Aquí hay que dignificar a la persona. Aquí no vemos al cliente como cliente. Aquí lo vemos como el ser humano que usted necesita darle ese verdadero valor para que siga adelante. Entonces, miren que estos tres escenarios son importantes. Vincule, informe y dignifique. Trabajamos en estos tres ángulos. Y eso conlleva lo siguiente. Uno, el desarrollo económico. Nuestra profesión, desde lo tradicional también, es una, llamémoslo así, una disciplina de apoyo. Nosotros dentro de las organizaciones apoyamos la parte comercial, somos los estratégicas. Desde lo social también, tenemos todo lo centrado en que usted permita que las personas tengan un crecimiento económico. Aquí el mercado y la publicidad se vuelve una estrategia para el crecimiento económico. Todo lo que usted aprenda, póngalo en práctica en lo social. Vaya con la visión que muchas veces es completamente en cero lo que puede llegar a usted a explicar y a entender. Otra experiencia, trabajo con adulto mayor, todavía lo hago. Y un día, con la colega, nos dan la oportunidad de dar un curso de formación básica en emprendimiento para el adulto mayor. Y empezamos a hablar, como lo estoy haciendo en este momento, y bueno, toda la gente nos movía la cabeza y nosotros todos felices. Uy, qué dicha, todos nos entienden, todo el tema, nos entendieron los números, nos entendieron el pensamiento centrado en lo que dijimos. Cuando acabamos, bueno, cuando fuimos al tema del taller, yo les dije, van a hacer la siguiente actividad. Y dos señoras me levantan la mano. Yo sí, claro, se acercan a mí. Profe, no sabemos leer y escribir. Señores, realidad de un país. Entonces, aquí es cuando uno se la juega y dice, venga, 5 años de carrera y un diploma me quedaron en el piso porque no conozco la realidad de donde yo estoy. Y uno tiene que empezar también a darse cuenta de cómo se relaciona socialmente y es cuando usted dice, venga, yo cómo hago entenderle a esta comunidad o a estas personas que tienen todas las ganas de salir adelante, que necesitan sacar su familia adelante, pero que tienen algo importante, no saben leer y escribir. Y existe. Y no solo en el adulto mayor. Hay muchos jóvenes en nuestro país que no saben leer y escribir o lo hacen a medias. Y no lo hablo de pandemia, porque ya tienen una avanzada edad. Ahí se tiene que empezar a ver cómo empieza a tener ese pensamiento centrado en lo humano. ¿Qué hago para poder llegar a que estas personas me entiendan? Entonces, siempre tenga esa visión. Tenga una visión desde lo social. Lo social transforma el mundo, señores. Lo social permite que usted como profesional aporte a la sociedad, como su nombre lo dice. Anteriormente se hablaba que lo social era
trabajo social, psicología, antropología, me atrevo a decir que medicina y psicología. Eran las 5 ciencias sociales que apoyaban a las comunidades. Hoy en día son todas, porque todas aportamos de alguna otra forma a la construcción de la realidad. Esto es muy importante. Hay un libro que les voy a recomendar al final de la clase que se llama La publicidad le falta calle, señores, y le falta harta. A mí me aterra ver muchos profesionales titulados, especialistas, magíster, que no conocen de calle, conocen de la teoría. Y esa es la gran diferencia en el mercadólogo del siglo XXI. O usted come cuento al libro o usted pone en práctica en la realidad. Y eso es fundamental. Hoy en día usted no lo evalúan por el libro. Hoy en día no lo evalúan porque usted se sepa todas las teorías de memoria. A usted lo evalúan es cómo aporta desde su trabajo a la sociedad. Eso es importantísimo. Entonces, empieza a tener esa conciencia cívica, cómo yo estoy aportando en ese tema. Y por supuesto, el fortalecimiento del capital social. Eso lo vamos a ver más adelante con los objetivos de desarrollo sostenible. Cómo yo empiezo a aportar para una mejoría del entorno. Y aquí es importante algo. Si usted trabaja en empresa, ya miró su empresa, ya miró a sus compañeros, qué necesidades tienen sociales. Claro, de pronto muchos de mis compañeros llegan sin desayuno. La empresa no nos puede dar desayuno todos los días. Pero ¿qué estoy haciendo yo para generar una verdadera integración y unos valores culturalmente adecuados para que entre todos pongamos parte de una iniciativa para que podamos desayunar? ¿Qué estamos haciendo ahí? Claro, esto no es de todos los días, pero con que usted lo haga una vez al mes, está aportando socialmente al capital, ya que las personas entiendan cómo aportar también desde la parte interna. Endomarketing, a eso se le denomina esa teoría, toda la parte interna de la organización. Entonces tenga claro, desarrollo desde lo social, desde lo económico y desde el capital. ¿Y esto nos lleva a qué? A 4 elementos fundamentales. La unidad. Trabajar la unidad, y aquí voy a una teoría africana que se llama el Ubuntu, que es yo soy lo que somos o lo que los otros son, genera un equilibrio. ¿Y eso qué significa? Señores, en marketing social, se los decía hace un rato, cuando usted va a la comunidad, lo que menos importa es su diploma. Lo que menos importa es eso. Lo que importa es que usted cómo hace parte de esa comunidad y la entiende. El año pasado tuve la oportunidad de trabajar con la Fundación Red Somos en Colombia, y ellos trabajan todo lo que es la comunidad LGTBI. Y es una visión muy diferente. A nosotros los medios de comunicación masivos y la sociedad del común nos muestra la comunidad LGTBI como un arcoíris, que está muy bien por el simbolismo y toda la historia del desarrollo libre de expresión y todo el tema que en San Francisco se dio hace muchísimos años y se representó a través de los colores. Maravilloso. Pero conocer la verdadera realidad y usted tener ese equilibrio de entender las problemáticas que tienen muchas personas, miembros de la comunidad, perdón, es otra cosa. Entonces, créanme que cuando uno entra a este tipo de fundaciones o a este tipo de organizaciones que trabajan en pro, que me parece espectacular, no lo trabajan desde el arco iris, lo trabajan desde las necesidades. Y es empezar a identificar usted cómo se vuelve parte, y lo hablo muy profesionalmente. No le estoy diciendo es que el profesor dijo vuélvase gay, vuélvase. No, no, no. Estoy hablando de cómo usted comprende la necesidad, se vuelve una unidad para poder salir adelante. Porque es que las problemáticas son muy duras. Entonces usted como es del mercado y la publicidad empieza a transformar ese apoyo emocional, ese apoyo, llamémoslo así, de salir adelante para que las personas puedan sacar sus negocios, tener una verdadera visión e inclusive mejorar su imagen, mejorar su imagen. Yo en este proyecto me encontraba con personas que no se valoraban, eran rechazadas por su familia, abusadas sexualmente, aguantaban hambre. Y uno dice, bueno, ¿qué hacer? Y es empezar a comprender y a darles como esa luz también de, venga, usted puede, usted qué profesión. Muchos eran profesionales, pero estaban ensimismados en el rechazo. Y es empezar a sacarlos ahí. Lo que se vuelve después la complementariedad.
Usted como profesional y su conocimiento, ¿cómo le permite complementar este tipo de situaciones? Ahí el estudiante no es el estudiante tradicional, así como somos nosotros, que tiene todos los lujos, el internet. No, usted debe empezar a ver cómo a ese personaje que tiene enfrente lo complementa, le educa de una forma completamente diferente. ¿Y esto nos lleva a qué? A la cosmobiovisión, que es algo muy ancestral, algo muy llamémoslo así, indígena, que nos permite identificar cómo la cultura de vida, en resumidas palabras, usted la empieza a dar a conocer a los demás y empieza a que ellos tengan un valor. Enfrentarse a mujeres sobrevivientes al cáncer y muchas de ellas saber que se van a morir en 3 meses, pues señores, uno no tiene que ver ese espacio como un espacio perdido. Es una oportunidad que usted le da de vivir de pronto a esas personas. Entonces, dése cuenta la importancia que usted como profesional tiene en esa comunidad. Y por supuesto, el poder comunal. Todos somos sabios. Nuestra educación desde el colegio siempre fue una educación colonial. A nosotros siempre nos impusieron el que usted no puede. Pasar a exponer era terrible, creo que para todos los que estamos aquí, porque el profesor nos calificaba memoria. En lo social nunca se revisa la memoria, llamémosla así, memorística al pie de la letra. Se valora la sabiduría en lo que usted le expresa al otro. Entonces, en ese caso, cuando usted trabaja en mercadeo social, todo lo que digan las personas y la comunidad es bienvenido, porque estamos trabajando un poder del conocimiento en común. Aquí tenemos un conocimiento en doble vía. Allá el profesor no es el profesor de tablero, es el profesor de piso, donde usted se sienta muchas veces a enseñar, o le toca de la improvisada porque no hay tablero ni computador. Y usted empieza a conocer, a aprender, perdón, desde el conocimiento de los demás. Entonces, dése cuenta que su profesión, que posiciona marcas, también le da un valor a la vida cuando empieza a trabajar desde este tipo de espacios. ¿Y esto nos lleva a qué? A las estrategias de comunicación, que es la segunda parte, narrar desde el territorio. Entonces, la comunicación desde la historia ha sido un mal necesario de la humanidad, porque así lo denominan muchos teóricos. Y sí, es un mal necesario. Por más que uno quiera ser solitario, ermitaño, por allá en el olvido de todo el mundo, usted se comunica con usted mismo, tiene la conciencia de poderse comunicar y se vuelve un mal. Y aquí debemos conocer cómo las comunicación o la comunicación empieza a jugar un papel importante desde los territorios donde nos movemos. Empezando con qué? Con la historia de vida y la historia del territorio. Aquí les muestro cuando íbamos a la vereda en Cáqueza, y es empezar a rescatar muchos espacios reales. Aquí voy con esto. Nosotros íbamos con la iniciativa, me acuerdo muchísimo, íbamos todos los viernes, de poder formar a esta comunidad en liderazgo y bases de la economía naranja. Ese era como el tema que nosotros teníamos en ese momento. Iban todas las edades, si se dan cuenta, tenemos niños, adultos, jóvenes, adolescentes, y faltó mucha gente ese día, pero bueno. Y la visión era diferente. Entonces, uno llega con la perspectiva de que la persona ya, yo le dicto esta teoría, aprendió, salió a vender las arepas que hace, feliz. No, porque tras de cada uno de ellos hay una historia. Por ejemplo, la señora de blanco. Ella era una persona que iba muy pendiente de su celular. ¿Por qué? Porque su esposo es machista. Se volaba a la clase, tenía que llegar antes de que el esposo llegara del jornal para servirle el almuerzo. Historias de vida. Íbamos con la economía naranja y terminamos dándonos cuenta que en la comunidad había machismo. ¿Cómo tratar eso? ¿Cómo tratar, por ejemplo, también el tema netamente de eh, el temor a la educación? El chico de amarillo, que está arribita, cuando uno le hablaba, le agachaba la cabeza. Entonces, aquí uno empieza a darse cuenta que la historia es otra cosa. Uno va con una visión, pero la realidad es otra. Cuando ya entramos en confianza, el chico era traumado por su papá. Entonces lo gritaba, lo golpeaba, el profesor del colegio hacía lo mismo con él, y cuando él veía la autoridad, profesor o papá, agachaba la cabeza. Señores, las realidades son completamente diferentes. Así que uno empieza a ver las historias de vida, rescata, por supuesto, todos los esfuerzos que las personas hacen.
Cuando uno trabaja en marketing social, algo por lo que uno sufre mucho es por la comunidad y la falta de compromiso. Y no porque no quieran, porque se les presentan 60.000 problemas antes de llegar. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con comunidades enormes. Entonces se matriculan 100, llegan 50 y terminan 15. Pero con esos 15 uno empieza a darse cuenta que está haciendo bien la labor. Si usted va a trabajar desde su comunidad, quiere enseñarles algo, hágalo con todo el amor del mundo y escúchelo. Eso le permite a usted la transformación del pensamiento del ser. Y no estamos vendiendo nada. Estamos sencillamente aportándole y escuchando las historias para poder entender las realidades. Hoy en Colombia aún existe mucho el machismo y en el sector rural es muy grande, muy grande. También me pasó una experiencia en Tena, Cundinamarca, que lo estoy trabajando este año con acueductos rurales. Quienes van a las sesiones del acueducto son los hombres, pero quienes conocen el movimiento del acueducto rural son las mujeres y no tienen oportunidad de hablar muchas veces en las sesiones del acueducto. Duro. Y todo eso se escucha ahí. Todo eso se escucha ahí. Todo ese tipo de acciones. Cuando hice mi proyecto de grado, pues entonces vamos a mostrar un pedacito de eso. Mi compañero de grado es policía porque aún vive, yo publicista, y nuestro proyecto de grado fue sobre el estallido social del año 2019 al 2021 y vamos a Cali. Entonces dividimos como todo el proyecto y necesitábamos conocer la historia de la comunidad. Vuelvo y reitero, yo no hablo de política, hablo de lo social. Y una cosa es lo que los medios de comunicación nos muestran y otra cosa es lo que en realidad nosotros escuchamos. Entonces, vuelvo y digo, voy a hablarlo desde mi experiencia con ese momento como maestrante. Cuando llegamos con primera línea a trabajar, porque nosotros nos arriesgamos, hoy lo cuento con mucho orgullo, pero hace 4 años lo vivimos con mucho temor, un policía metido en primera línea para investigar, pues como berraco, ¿no? Nos metimos con primera línea a saber quiénes eran. Entonces uno empieza a escuchar a la comunidad y uno dice, bueno, ¿quiénes son en realidad? Los medios de comunicación nos vendían profesionales que quieren un cambio, hablo de política, hablo de acción, de mujeres, madres, cabeza de hogar, de mujeres que quieren salir adelante. Bueno, perfecto, eso nos vendieron y uno lo cree. Pero cuando usted se sienta a escuchar quiénes son, nos encontramos una cosa completamente diferente. Escuche la comunidad. Mujeres que viven de sexualizarse, migrantes que estaban ahí por un plato de comida, literal en la olla comunitaria, chicos con VIH que no les importaba si les pasara algo, conocer a la comunidad. Entonces, una cosa es lo que nos dicen y otra cosa es lo que nos escuchan. Teoría básica del comportamiento del consumidor, mapa de empatía básico, lo que escucho, lo que veo y lo que hago. Y en el marketing social se aplica siempre. Así que siempre escuche a la comunidad desde la realidad. Dos, tenga una proximidad. Conozca los códigos culturales, los lenguajes, los canales, las formas de comunicación, la imagen, la estructura. Ahorita lo voy a mostrar de una forma más detallada. Y este es un ejemplo muy interesante. Ojo al sancocho. ¿Alguien conoce qué es ojo al sancocho? ¿Lo ha escuchado alguna vez o no? No, profe. ¿No? Bueno, Es un ojo al festival, ¿no, sancocho Jonathan? es un festival, sí, señor. Es un festival de cine comunitario que los invito, por supuesto, a que ustedes también lo puedan vivir en algún momento en Ciudad Bolívar. Les voy a mostrar un pedacito de que es ojo al sancocho y ya les doy el contexto de por qué hay que conocer la comunicación. Permítanme un segundo. Bueno, les voy a mostrar un contexto de quiénes son ellos para poder adentrarnos a ver el punto de la comunicación. Bueno, ya les comparto pantalla.
Realmente yo sí sé que el cine le puede transformar la vida a la gente y yo sé que el cine comunitario te transforma totalmente. Un festival de cine y un sancocho se parecen en que son muy nutritivos, como aquello que comes te alimenta, aquello que consumes visual y auditivamente también te alimenta porque te hace pensar diferente, porque te muestra una historia. La importancia de Ojo al Sancocho es fundamental, que los chicos escriban sus guiones desde la experiencia de ellos. Llevo 10 meses aproximadamente en este proceso como facilitadora. Antes de que comenzara el festival, tuvimos una clase con ellos de guión y que ellos contaran pequeñas historias y desde eso desglosamos qué historia vamos a crear. O sea, ellos tienen que romper ese tabú de violencia con la creatividad, con el cine, con el arte. Los chicos que se están formando ahora sí sentimos que son los que realmente se van a poder apropiar de esto y que lo han podido sentir y que lo intuyen y que más que por una teoría, más que por decirle cómo es que se hace, lo van a hacer desde un sentido de humanidad. Ellos esperan las clases con emoción, o sea, uno llega a las 2 de la tarde y ellos ya están todos en la cancha listos, o sea, están en disposición de aprender. Entonces la importancia de decirles siempre que cada año va a haber festival, que hay un proceso de escuela, que hay un espacio de formación, que hay un momento de encuentro, que hay un momento de crear, ellos empiezan a comer el cuento que también es así, que es posible realmente hacer todo esto que a ellos se les cruza por la mente y que ahora las grandes cosas que existen, las grandes cosas que están, surgieron justamente de utopías y porque justo alguien se las pensó, si no, no existirían. Yo he visto que Ojo al Sancocho ha tenido una receptividad territorialmente porque la gente encuentra un espacio donde realmente mostrar lo que somos como Ciudad Bolívar. En los niños, en los jóvenes, en los adultos y en los adultos mayores hemos empezado a ver un cambio de mentalidad. Estamos realizando un corto ahorita, fuimos a una locación, una casita, la señora también, no, tú puedes grabar acá, entonces nos toca como explorar y ir más allá de lo que tenemos. Entonces sí vemos obviamente que hay una transformación de ellos, que hay una transformación de la apuesta cultural y que lo que nosotros hacemos también nos ha permitido transformarnos a nosotras y a nosotros mismos, como equipo, como base que estamos en el proceso, somos lo que somos también gracias a este proceso. ¿Sí? Ojo al Sancocho, una oportunidad, llamémoslo así de alguna u otra manera, de conocer la realidad. ¿Y a qué voy con este tema? Con lo que venía hablando hace un instante, y es todo lo relacionado con a la comunicación con proximidad. Debemos respetar los códigos culturales del entorno. Entonces, cuando uno llega allá, y los invito a que vayan a Potosí, ahorita en octubre, todos los años se celebra el festival, es una maravilla, tienen un cine dentro de las localidades de Ciudad Bolívar espectacular. Hay que conocer los lenguajes en torno de cada sitio. Aquí nosotros, y vuelvo y reitero, el tecnicismo sale a volar, señores. Si usted va a trabajar con una comunidad indígena, pues de la teoría de Anzoff usted no le va a hablar. Usted no le va a hablar de eso. Usted le va a explicar cómo ese producto que tiene en las manos lo puede volver algo que hace feliz al otro. Pero usted no le va a preguntar allá a explicar las teorías de Anzoff o le va a decir a un personaje allá en una comunidad, por ejemplo, aunque hay mucha gente estudiada, por supuesto, hablar de las teorías del mercadeo. Uno tiene que tener proximidad, conocimiento. Recordemos, para conocer al cliente tenemos que ser parte de él, segmentación básica. De esa forma, el lenguaje que ellos utilizan, nosotros lo podemos comprender y transformar. Llegar a Juan Sancocho fue un lenguaje completamente diferente. Partamos del título. ¿Mm? O sea, hay un festival de cine en Ciudad Bolívar y uno le ponen el título y dicen, ¿qué tiene que ver? Hasta que ellos explican todo el contexto de, la chica lo explicó en dos segundos, pero eso tiene toda una historia. ¿Qué significan para ellos cada uno de los rincones de su localidad? Comunicación con proximidad. El lenguaje es muy importante al momento de trabajar con la comunidad. Por ejemplo,
Hoy a nosotros le podemos decir a nuestros abuelitos, yo nunca he estado de acuerdo tampoco con eso, mi querido viejo, pero señores, trabajar con adultos mayores no es posible decirles así. Es un adulto mayor. Trabajar con personas hoy en día ni siquiera se les dice con discapacidad, se les dice con limitaciones o con, se me fue el tecnicismo, pero yo no digo discapacitado, porque yo conocer la comunicación con proximidad y los lenguajes en semiología, no sé si ustedes la vieron en algún momento, si no los invito a que lo estudien, lo que es el símbolo, el símbolo, el signo y la señal en estos espacios culturales son supremamente importantísimos. Los gestos y la comunicación con proximidad dan mucho que decir. Y esto es un tema que debemos aprender a manejar. De pronto hay sitios donde uno en realidad, y eso también es muy válido, uno no se siente identificado, pero no tiene que tener una comunicación muy profesional y muy sencilla. Yo tuve una colega hace un tiempo, estoy hablando de hace unos 4 años más o menos, nos invitaron a una fundación y nos sirvieron comida. Nos sirvieron. Y ella hizo una cara como si se fuera a morir. Y eso fue una ofensa para la comunidad terrible. Casi no nos dejan volver. ¿Por qué? Porque los códigos culturales y la comunicación con proximidad es supremamente importante. Vuelvo y reitero, allá el título es lo que menos importa. Y tenemos como estrategia 3 lo que es el valor simbólico del consumo. ¿Qué significa ese producto para la perseveración cultural? Y aquí es lo único donde usted en realidad puede tener estrategias casi que comerciales para que la persona o la comunidad se sienta, digamos, satisfecha desde la parte comercial. ¿Qué significa una sábila en las casas? Por ejemplo, hay que ver el valor simbólico del producto y del consumo. ¿Qué significa comer banano con sopa? ¿Mm? ¿Alguien sabe por qué los colombianos comemos banano con sopa? ¿De dónde viene esa bella historia? ¿Alguna vez la han escuchado o no? Julio me dice que no, Angélica, no. Bueno, esa es una historia muy bella. En la colonización, cuando los españoles traen a los africanos a América, incluyendo Colombia, y lo vemos hoy en día del consumo impuesto, si ustedes se dan cuenta en un nuevo restaurante 5 estrellas y les sirven sopa con qué? Con pan, ¿cierto? Entonces con el baguette y con el no sé qué, y uno toma la crema con pan y eso se crea uno estrato 60, un consumo europeo. Los esclavos en la época no tenían acceso al pan. Era imposible por un tema del virreinato y de la religión. Recordemos que la de la religión, aquí respeto la religión de cada uno, la creencia, muchas veces el pan se consideraba, bueno, se sigue considerando, por supuesto, el cuerpo de Cristo en cierto tipo de religiones. Claro, para un esclavo eso era pecado. ¿Cómo le van a dar pan a un esclavo? Ellos, aprendiendo desde la visión, desde lo que se veía, consumieron banano. Y de ahí viene toda la historia que nosotros consumamos sopa con banano. Eso no es un revuelto de supo rico, no. Eso no es un tema del paladar o de estos sabores umamis, no. Esto tiene un concepto histórico. El esclavo, al no tener pan, ¿qué hizo? Consumió banano con sopa. Hoy en día lo hacemos. Entonces, a eso voy. Cuando usted va a la comunidad, debe tener muy claro, y si usted va a hacer una estrategia, por ejemplo, ¿cuál es el verdadero valor simbólico del consumo? ¿Qué significa el jabón rey en Colombia? ¿Mm? Si hiciéramos en este momento una investigación de mercado y una sesión de, digamos, de observación en supermercado, ¿qué significa jabón rey para nosotros en Colombia? Y acá hay una marca, los otros no tienen marca, pero para nosotros eso es la maravilla, no solo limpia todo. ¿Por qué? Porque es un acto de perseveración cultural. El otro producto, el amarillo el 31 de diciembre, prosperidad, consumo heredado. Yo heredo las tradiciones. Así que cuando yo trabajo con la comunidad, debo entender las tradiciones para darle el verdadero valor simbólico. Ojo al sancocho, tiene un valor simbólico muy grande. Cuando uno va, le dan sancocho. O sea, usted aporta ni siquiera por el cine, es por tomar sancocho. ¿Por qué? Porque hay un valor simbólico desde toda la olla comunitaria que la gente preparó para poder hacer el evento. Eso es una maravilla, hacer una cartografía simbólica de consumo.
que en algún momento se los invito a hacer. ¿Qué significa a la gente un producto? Entonces, mire que uno se va entrando en la realidad de las comunidades y se da cuenta que hay mucho de donde cortar, muchísimo. Y cómo nosotros como profesionales en mercadeo y publicidad podemos también adentrarnos en ese sentido. ¿Esto qué quiere decir? Señores, trabajar marketing social no es regalar juguetes. Trabajar marketing social no es ir allá a recoger comida para el perro y llevarla. Eso es un tema filantrópico tradicional, donación. Acá hay un tema importante, bueno, ese es otro tema, otra conferencia. Yo soy muy enfocado al trabajo desde el marketing social, desde el ser. El señor Kotler, por allá hace unos años, sacó algo que se llamaba el valor compartido. Y él también trabajó la teoría del marketing social, y es cuando muchos mercadólogos nos dividimos en las dos teorías. Y Kotler tiene una teoría que dice que las organizaciones deben tener un valor compartido para aportar a la comunidad. Perfecto, plata, maravilloso. Pero señores, yo no estoy formando al profesional por la plata, lo estoy formando por el ser. Cuando la empresa no dé plata, entonces yo dejo de trabajar por la sociedad. Eso es algo que se lo dejo a su conciencia. Entonces, la responsabilidad social no va netamente al valor compartido y al valor del dinero. Hay profesionales que sí lo tienen. Hace 3 meses me invitaron a la Universidad Central a hablar de este tema y tenía un colega que hablaba de valor compartido. Eso fue un debate infinito porque igual le respeto su visión, él veía esto desde el dinero. Entonces, si la empresa tiene regalías, saca un porcentaje y lo aporta a la sociedad. Entonces, si la empresa está pensando, yo soy emprendedor, no puedo aportar, que es un tema también de análisis. Aquí lo que buscamos es la co-creación. Yo cómo puedo empezar también a aportar a la comunidad desde los siguientes elementos, y son los objetivos de desarrollo sostenible. Ya en 4 años, bueno, 3 años y medio se nos acaban. Estos objetivos buscan que usted, como profesional, como persona, como empresa, como sociedad y como país, aporte por lo menos a uno de ellos. Y están divididos en 3 etapas: economía, sociedad y biosfera. Entonces dicen, no, pero ¿cómo se hace eso? Eso es muy difícil. No, es muy sencillo. Con que usted elija uno de los 17, aporta bastante. Usted llega a su empresa, está en su comunidad y usted empieza a analizar, bueno, reducción de la pobreza. No, yo no puedo sacar a la gente pobre. Qué difícil. Hambre cero. No, pues yo tampoco puedo aportar porque soy pequeño, porque no tengo la economía para darle comer a todas las personas que están aguantando hambre. Ah, pero educación de calidad sí me aplica. Soy profesional. Puedo educar a las personas, puedo enseñarles para qué, para que aprendan una técnica, quiten el hambre y reduzcan la pobreza. Sencillísimo. El tercero, perdón, salud y bienestar. Usted como futuro gerente de una organización, como cabeza de su familia, como miembro de una familia, pues genere bienestar, de un espacio para que se respire un aire familiar agradable, que usted tenga esa oportunidad de tener un bienestar con usted mismo, des unas buenas vacaciones, vaya a la naturaleza, respete el espacio del otro. Eso es bienestar. Tenemos los de economía, todo lo que tiene que ver con crecimiento empresarial, ciudades sostenibles, consumo responsable e igualdad de género, o reducción de las desigualdades, perdón. Todos somos iguales, entonces yo me quito mi rol de profesional, de docente, de ingeniero, de publicista, y soy un profesional y un ser humano igual a los demás. Eso hace que se reduzcan estos puntos. Idiótera, hoy lo veía por televisión, viene el fenómeno del niño, manejemos bien el agua, de vez en cuando ayudemos a la naturaleza, o no tiremos basura. Cositas de esas, que suenan cositas, pero si las hiciéramos los 52 millones de habitantes, aportaríamos mucho al país, son las que cambian a la sociedad desde los ODS. Empresas, esto es una acción voluntaria, pero me aterra que muchas empresas no los apliquen. Ustedes como profesionales de su disciplina por lo menos elijan uno y pónganlo en práctica, dentro de su casa por lo menos uno es importante. Y no se vuelvan filantrópicos, ¿no? Entonces, a reducción de la pobreza, di tamales el 24. No, mi amigo, dio tamales, no ayudó a quitar el hambre. De pronto por 2 horas, pero es importante empezar a ver cómo genero campañas también
cómo mi empresa empieza a generar este tipo de oportunidades que al final del ejercicio se vuelve plata. La proyección social y la responsabilidad social atada con las estrategias de mercado tradicional se vuelve dinero, importantísimo. Entonces, miren lo importante que es trabajar con ellos. Y aquí una antesala, antes de mostrarles otra cosa. Esta frase la escribí un día que me invitaron a un evento y eso daban premios a diestra y siniestra, ¿no? Entonces, la mejor campaña, el mejor comercial y eso, ¡ah! Me parecía maravillosísimo. Y yo decía, bueno, qué chévere. Y algo que me llamó muchísimo, posteriormente que hubo la actividad, a mí me pasan enfrente, me piden el favor que pues de unas palabras, yo dije, bueno, yo no lo tenía planeado. Y algo que marqué ese ahí dije, y lo plasmé, lo mejoré después, dice que el marketing y la publicidad, señores, no es para coleccionar trofeos ni vivir del aplauso. Maravilloso si nos ganamos uno, porque el reconocimiento, recuerden que es una necesidad que Abraham Maslow identificó y el ser humano necesita ser reconocido. Pero nosotros no vivimos de eso. Nosotros transformamos las realidades y el mercado y la publicidad está para servir a la sociedad. Usted cuando hace una campaña y la hace de manera ética le está sirviendo a la sociedad. Usted cuando trabaja en pro de su comunidad le está sirviendo a la sociedad. Entonces es importante ver que hoy en día, señores, el mercadeo no es trofeo. La publicidad no es premio tras premio. Como digo, bacano si uno se los gana porque eso no le da un prestigio en el negocio muy grande, pero transforme a su sociedad. Este libro que les muestro aquí, que se llama La publicidad de la calle, Publicidad, Cultura y Sociedad, nos habla de eso. Untémonos de calle. Salgamos a la calle a conocer la realidad. Conozcamos ese personaje que está vendiendo manillas en la esquina, qué tanto conocimiento tiene y cómo yo le puedo aportar para que sus manillas se vuelvan exitosas. Conozcamos a la comunidad donde pertenecemos, al territorio, pronto alguno pertenece a algún municipio, algún pueblo, alguna vereda, explote eso, lo que usted ha aprendido, también póngalo en práctica ya. Si la multinacional no me llegó, no significa que uno pequeño yo no pueda trabajar. Yo creo que en mi experiencia laboral solo he trabajado, tuve la oportunidad de trabajar en una multinacional hace muchos años, el resto han sido empresas colombianas, pymes o familiares, y en todas me las disfruté. ¿Por qué? Porque uno tiene esa opción de trabajar y de darse cuenta que usted puede aportar desde cualquier punto de vista. Este libro es súper recomendado, lo encuentran, no le hago publicidad, no me pagan por esto, pero lo encuentran en línea en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Léanselo, la verdad, usted les muestra una realidad de lo que es su profesión y lo que le hace falta. Por eso no vimos del trofeo del aplauso, sino de servir a la sociedad. Y cómo usted se adentra desde el mercado del común en realidad a servir a la sociedad. Y bueno, señores, con esto termino esta charla del día de hoy. Espero algo hayamos aprendido. Jonathan, muchísimas gracias. Por aquí hay una pregunta, Jonathan, que está en el chat, hace Juan Camilo. Dice, profe, actualmente tengo un emprendimiento de café llamado Granos y Semilla. Estoy intentando crear un cambio en la sociedad referente al cuidado del medio ambiente. La campaña que quiero representar tiene un énfasis de reforestación de los cerros orientales de Bogotá y sembrar árboles. Me gustaría saber cómo podría crear esta propuesta de manera más sólida para que cada venta de café podamos aportar un poco al cambio climático y el impacto social. Bueno, uno es un tema muy interesante y es que estás adentrado en un producto tradicional. ¿Por dónde empiezo educando este cambio? Por el que lo cosecha. Yo voy a empezar por ellos, porque si ellos comprenden lo que yo quiero hacer, ellos me van a empezar a apoyar desde su conocimiento y desde su comunidad. ¿En quién me puedo apalancar en este momento? No sé si tu marca ya tenga imagen, tenga redes, tenga todo creado o esté hasta ahora en proceso de creación. Yo me apalanco en quién? En los míos, porque es que estoy arrancando desde qué, desde mi emprendimiento. Y aquí es algo muy importante, el voz a voz cuando uno emprende es muy básico y usted educa no solo desde vender café, usted está vendiendo café con propósito. Entonces, déle a entender a ese personaje al cual usted le está vendiendo el café, que por cada libra que usted está comprando, media libra, no sé, usted está aportando al apoyo de la reforestación, bueno, en fin, la conservación de los árboles. Pero no lo diga solo ahí, invítelo a que vaya con usted. Esta libra usted le da el pase que en tal fecha vayamos a vivir esta experiencia. Sea experiencial.
Entonces, aquí uno va trayendo ¿a qué? Al consumidor. Crea campañas sociales momentáneas. Entonces, voy a sembrar 5 árboles y me voy a llevar a estos 5 clientes a que vayan conmigo. Pero empieza a educar también a ese personaje, el cual se lleva la mayor parte del trabajo en la recolección y en la transformación, porque ellos son los que van a contar la vivencia y los otros van a vivir la experiencia. Entonces tienes que tener muy clara las dos partes, el hacer y la experiencia. Entonces es muy interesante ese tema del café. Yo casualmente tengo un estudiante que también emprendió con café. Él está en Marinilla, perdón, y él también tiene un proyecto así, y él con los caficultores se creó un podcast que se llama Una tarde cafecita, y él los entrevista y difunde su podcast entre los clientes, y los clientes han ido creciendo y van entendiendo el verdadero significado de lo que es el café en Colombia. No solo una bebida, sino todo lo que hay detrás de ella. Ujú. Gracias, profe, muy amable. Con mucho gusto. Listo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Por acá, Jenny Constanza. Me gustaría, buenas noches, profes y compañeros, me gustaría enfocarme en marketing social después de terminar mi carrera de publicidad y mercadeo. ¿Cómo iniciaría o se podría en prácticas aplicar para este enfoque? Gracias. A ver, ¿cómo? Voy a leer yo. ¿Me la repites, porfa? Vale, buenas noches, profes y compañeros. Me gustaría enfocarme en marketing social, o sea, quiere especializarse Ok. en esta línea, Ujú. después de terminar su carrera de publicidad y mercadeo. ¿Cómo iniciar o cómo se podría en prácticas aplicar Ok. para este enfoque? Bueno, te cuento desde la experiencia que yo he tenido con los estudiantes que les gusta esta línea. Por ejemplo, desde ya tú puedes empezar a hacer voluntariados. Entiendo que estudias virtual, hay muchos voluntariados virtuales en los cuales, por ejemplo, Europa es muy líder en el tema. Entonces tú ubicas, o yo a través del profe Raúl te envío más adelante las páginas donde tú te inscribes y, por ejemplo, empiezas a trabajar en voluntariados con niños. Entonces te ponen niños, no sé, de Francia para enseñar español, pero no es el niño francés con todos los recursos. Son niños que necesitan aprender español o refuerzo español y esas escuelas no se los dan. Hay ese tipo de voluntariado. Tu proyecto de grado, si lo vas a hacer tipo escrito, enfócalo. Yo tuve el privilegio de guiar un proyecto de grado donde trabajamos todo lo que era el marketing social desde el no al maltrato de animales con productos testeados. Fue un trabajo internacional con México, Ecuador y Brasil. Identificamos, queríamos saber con la estudiante qué significado tenía el testeo en animales en las personas en América Latina. La gente lo desconocía. Y ahí nació toda una campaña, la cual genera esa conciencia. Ve enfocando qué es lo que te gusta. Cuando uno trabaja marketing social, algo importante es que uno tiene que enfocarse en lo que le gusta y no en lo que caiga. De pronto a ti te gusta trabajar con mujeres cabezas de hogar. Es un ejemplo que te doy. Vete por esa línea y disfrútala. Entonces, tu conciencia es en realidad por dónde me quiero ir. Especializaciones, muchas maestrías, muchas que las puedes hacer porque hay infinidades, pero empieza por lo que te gusta, por eso que quiere transformar tú como profesional a través de una comunidad. Entonces, eso lo puedes hacer sin problema. ¿Sí? ¿Alguien más? Por acá Jenny te dice, listo, muchas gracias. ¿Tenemos más preguntas, chicos? Aprovechemos este espacio. Listo, dice que queda atenta a los links y a Claro las que sí, páginas que yo mencioné. te los Vale, comparto. ¿Mm? vale, Jonathan, yo te voy a ser muy sincero, yo llevo liderando aproximadamente hace 2 años la asignatura de mercadeo social y ¿Mm? frente a las otras asignaturas que son más enfocadas hacia ese marketing estratégico, ese marketing tradicional que siempre de alguna manera como que nos encierra frente a productos de consumo masivo y a veces que es en el ¿Mm? tema del servicio. Realmente esta asignatura me brinda una estrategia clave porque me permite poder humanizar y acercarme más a esas realidades de la comunidad, de la sociedad. Ujú. Y dentro de esto, cómo lo que yo he aprendido durante un proceso formativo
en la cual he encontrado herramientas claves para desarrollar diferentes estrategias de marketing, pero ¿cómo hago dentro de esto una articulación que vaya enfocada también a poder brindar un grano de arena, un apoyo en la transformación de muchas realidades? Entonces, esta asignatura a mí me parece que rompe con ese esquema tradicional para humanizar procesos, para acercarnos, para ser más empáticos con lo que realmente está aconteciendo en el mundo. Y dentro de eso, ¿cómo puedo también, desde mi profesión como publicista, como mercadólogo, participar activamente en cada en cada una de esas propuestas que podemos implementar? Ahora, había algo interesante cuando tú mencionabas y decías, bueno, ¿cómo podemos nosotros desarrollar acciones que vayan alineadas al proceso de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿Cómo podemos desde lo pequeño? Pero muchas veces podemos tener en cuenta que el solo hecho de emprender, de desarrollar negocio, porque es que el emprendimiento se convierte en la base del desarrollo económico, es fundamental. Y entonces, si yo empiezo a emprender bajo una estructura realmente legal, ya ahí empecé a aplicar los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque voy a empezar a hacer, digamos, contrataciones totalmente legales, y dentro de esas contrataciones que voy a realizar a las personas, entonces tengo que pensar en brindarles bienestar, calidad de vida. Entonces ahí estoy directamente impactando a objetivos como fin de la pobreza, hambre cero, trabajo decente y crecimiento económico. Hay muchos objetivos que empiezan a articularse directamente y que bajo ese esquema del desarrollo, del fortalecimiento del emprendimiento, estoy aplicando directamente. Entonces no hay que hacer realmente cosas extraordinarias, sino como lo decía Jonathan, desde las acciones pequeñas, desde casa también, ¿qué puedo proponer, qué puedo desarrollar, qué puedo realizar para tener ese enfoque y para poder de alguna manera articular y poder cumplir parte de esos objetivos que están establecidos? De hecho, las instituciones universitarias ahora están totalmente ligadas a que todos los proyectos empresariales deben estar articulados bajo los ODS. Tú tienes una idea, un proyecto, pero cuéntame, ¿a qué estás aplicando con los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Cuál es la incidencia que es que dentro de tu idea, dentro de tu propuesta, dentro de tu proyecto, de qué manera también estás impactando a la sociedad, al medio ambiente y al factor económico, porque no se puede dejar a un lado? Es que eso que tú dices es muy importante y creo que independientemente del proyecto de grado de cada uno, uno tiene que un proyecto hacerlo con significado social, con ese aporte a la sociedad. A mí me pasó algo muy gracioso. Hace 2 años, en una institución, voy a decirlo de prestigio, que uno dice, wow, uno tiene como esa mentalidad de que allá pues salen los gurús de ciertas disciplinas, me llaman como jurado de proyecto de maestría y la chica pues sí sabía del tema, interesante, muy chévere lo que decía. Cuando yo le pregunto al proyecto o le dije, tu proyecto, ¿cómo impacta en la sociedad y la mejora? La respuesta fue, no, no sé, yo necesito el diploma. Y uno dice, wow, ¿qué tipo de profesional está saliendo? Y lo hablo como profesional y lo sostengo al que sea. Entonces, miren que cuando uno trabaja esta parte social, señores, es muy bonito, porque es que lo que usted está haciendo como carrera, su disciplina, la que sea, debe impactar a la sociedad de manera directa y de dar un verdadero significado y un valor. También importante, empiece desde casa, apague la luz, conserve el agua, cuide los animales, o sea, ese tipo de cosas que uno dice, ay, pero eso tan pequeño, eso pequeño aporta, eso pequeñito aporta en su hogar, en su comunidad. Si usted, yo la vez pasada trabajaba un tema con los estudiantes y era que viéramos cómo en cada uno de nuestros barrios hay problemáticas y hay infinidades de problemáticas. Yo les decía, bueno, ¿y cómo empezar a enfrentarlo? Siéntese en algún momento a darse cuenta cuando vaya al parque o salga a la calle, qué problemáticas hay en su barrio y cómo uno puede empezar a trabajarlas. Claro, es un tema que tampoco es fácil porque muchos no nos da tiempo, que pereza meternos en los problemas, eso es una cosa muy constante, pero hay que empezarnos a untar, hay que empezarnos a darnos cuenta del propósito que nosotros tenemos en realidad como profesionales. En realidad, ¿por qué yo estudié mercado y publicidad? ¿Por qué mi carrera aporta a la sociedad no solo desde el consumo y desde la teoría básica del consumismo, sino socialmente cómo yo puedo también transformarla? Y lo que dice el profe Raúl es cierto.
Cuando uno emprende, está aportando a los ODS de una forma muy directa y el objetivo es que se sigan aportando a largo plazo, no solo apenas arranque ya no, sino que uno en realidad siga aportando en un largo plazo. ¿Mm? Vale, Jonathan, yo tengo una pregunta. Ujú, ¿Cómo logramos nosotros, y esta pregunta surge también a través de la experiencia y el trabajo que he sostenido con comunidad? En algún momento tuve la oportunidad de trabajar con población del Mitú, de Bichada, población lejanías Meta, y ujú, dentro de esto también con el Urabá antioqueño, específicamente con Apartado. Y resulta que estábamos trabajando en unos proyectos efectivamente con enfoque en el emprendimiento, en ujú, desarrollar propuestas que permitieran poder educar, fortalecer a la comunidad para que empezaran a desarrollar modelos o ideas de negocio, pero estas desarrolladas desde su producto base, ese producto ujú, agrícola base. Entonces, en el MeToo, por ejemplo, estaba el ají, en apartado estaba el banano. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la comunidad no hace un aprovechamiento de esos recursos propios, sino que siempre están esperando ayudas, auxilios del entorno, dentro de esto, vamos a hablar del gobierno, y no asumen un papel de compromiso frente a ese desarrollo económico personal, porque es que prácticamente yo debo apropiarme de esa necesidad de surgir, de ujú. evolucionar, de crecer. Entonces, ¿qué pasaba? En los dos contextos llegábamos nosotros con chalecos del SENA, Presidencia de la República, a brindar esas capacitaciones y desafortunadamente tú mostrabas unas fotografías, era poca afluencia de personas las que participaban. De hecho, en algún momento no llegó nadie. Y cuando nos veían con el chaleco, y hubo un momento en que nos pidieron en el MeToo, los directores, por favor, quitarse los chalecos para pasar como inadvertido. ¿Por qué? Porque la comunidad automáticamente cuando nos identificaba, se Ujú, acercaban y nos preguntaban, ¿qué nos trae? ¿Qué ujú, fue lo que... Ah, ustedes vienen del SENA, vienen de presidencia. ¿Qué nos trajeron a nosotros? ¿Qué auxilio traen? Y desafortunadamente es un problema que acontece. ¿Qué pasa en apartado? El banano literalmente está tirado en la calle y se habla de un porcentaje elevado de desempleo, pero no hay de alguna manera esa iniciativa de tomar ese producto base, venga, desarrollemos productos, no sé, bocadillo de banano, helado de banano, bueno, algún tipo de negocio, algún tipo de idea que me pueda servir para poder fortalecer un modelo de negocio, un emprendimiento, porque ya lo hemos mencionado, esto me va a permitir poder mejorar la calidad de vida, no solo de mi familia, sino también del entorno. Entonces, aquí hay una pregunta clave y es, ¿cómo logramos nosotros despertar en esas comunidades ese interés para que ellos se conviertan en protagonistas de todo este proceso, de ese desarrollo y que no dependan únicamente de esas oportunidades que el entorno les ofrece? ¿Cómo educamos? ¿Cómo formamos? Porque hablamos de comprender, de memoria, identidad, de idiosincrasia, de cultura, de que hay que conocerlos, pero ¿cómo cambiamos de alguna manera ese esquema mental ya tan marcado en ellos de querer vivir en su zona de confort y dentro de esto a expensas de lo que el gobierno está comprometido y debe, porque ese es el pensamiento, es que tienen que brindarme alternativas para yo poder mm, sobrevivir? ¿Cómo logramos eso? Pues desafortunadamente tienes toda la razón. Colombia es el país de la pereza y el país del DM. A mí algo que me sucedió hace poco es que cuando llegamos a una comunidad, la gente, yo me acuerdo que les dijimos, bueno, vamos a hacer un proyecto de economía y emprendimiento. ¿Qué negocios tienes tú? Vendo huevos. Bueno, vamos, no, para ellos vender huevos es vender y ya, pero no tienen la visión de emprender. Entonces uno también se choca como con esas realidades de que la comunidad en ocasiones no ve la magnitud del beneficio a futuro porque están acostumbrados a que se les dé todo. Es un tema álgido, es un tema muy complicado porque las generaciones presentes ya están contaminadas. Y otro tema muy, muy importante y es que, y voy a decirlo muy secamente, desafortunadamente en ocasiones las instituciones, las universidades prostituyen a la comunidad y se cansan. Entonces, ya vino el SENA, nos usó, no volvió. Mañana viene la CUN, nos usó, no volvió. Pasado mañana viene la Andina, nos usó, no volvió. Y cuando uno llega con una realidad de cambio, la gente está muy reacia, porque ya fue usada
muchas veces. Desafortunadamente eso pasa mucho en Colombia. Por eso cuando uno trabaja el tema social, uno tiene que estar comprometido. El estudiante, el profesor, el profesional de la disciplina que quiera trabajar marketing social debe estar comprometido a largo plazo. Porque es que un chico que uno manda a hacer un voluntariado, alguna labor social, ya cumplió las horas, no volví, no me interesó. Y la comunidad se da cuenta de eso. Entonces, por eso muchas veces se vuelven tan reacios al tema, desafortunadamente, porque eso pasa. Y lo que en este momento nosotros debemos empezar a hacer es, uno, identificar al líder de la comunidad. Paso básico. Saber quiénes son los que mandan en el territorio, ¿no? Si son las mujeres, los hombres. Aquí sí utilizamos estrategia de venta muy directa, ¿no? Entonces, si la mujer es la que manda la parada en la comunidad, pues yo cómo entro a la lideresa y cómo puedo conectarme con ella para que ella dé la orden de que las personas vuelvan o vengan, ¿no? Cuando trabajamos en comunidad. Y lo que hoy en día toca es empezar por las nuevas generaciones. Trabajar con niños es uno de los temas que a mí más me parece complicado, en todo sentido. Indígenas, afros, lo que sea, trabajar con niños me parece muy complejo, pero con ellos es que empecemos a trabajar el futuro, porque el presente siempre nos va a poner la piedra en el tropiezo. Pero cuando uno empieza con las nuevas generaciones y a cambiarles, pues la cosa se va a ver mucho más amplia. Entonces, y también tener como esa satisfacción que si me llegaron dos, tres, cinco, pues con ellos ya me doy por bien servido, ¿no? A nosotros nos han enseñado siempre a trabajar como en forma masiva y el común es que un salón se llene de 100, pero de esos 100 en realidad, ¿cuántos van a ejecutar? Pero si de los 100 me llegan 20 y de los 20 gradúo 10 y los 10 trabajan, con eso es más que suficiente. Entonces también como que también es cambiar la mentalidad en realidad nuestra de no masificar, ¿no? Porque desafortunadamente algo que Colombia tiene como defecto es que todo tiene que ser evidencia masiva, ¿no? ¿A cuántos impactó? A 600, a 800, a 1000, maravilloso. Pero los 1000, ¿cuántos ejecutaron? ¿Tres? Pues no. Esos tres aprendieron a ejecutar lo que les enseñamos. Entonces también hay que ver como esos cambios también de las instituciones muchas veces, ¿no? Que hay que empezar a transformarles esa mente. Ujú. Total, vale. Yo tenía ahí donde entra el tema de la apropiación social del conocimiento, Ah, cómo sí. el gobierno, cómo la academia, cómo las empresas, el sector público, privado se integran en pro de brindar esa formación, cada una de esas comunidades, en pro de poder construir un camino que permita ese desarrollo por parte de cada una de esas comunidades de acuerdo a su realidad económica. Ajá. Eso es importante. Si yo estoy, y eso es lo que se busca. Si yo, por ejemplo, vivo en el Meta y en el Meta lo que se produce de alguna manera es yuca y plátano, entonces la idea es que me eduquen para en vez de venirme aquí a Bogotá a generar desempleo, no venga, ¿cuál es la base económica que tengo yo Ujú. aquí en mi región para poder fortalecer ese desarrollo de crecimiento a través del emprendimiento y del emprendimiento asociado directamente con la innovación? Yo le digo a mis estudiantes, innovación no es hacer la letra Timoteo, no es hacer No. pintar en escarcha, innovación no es con los colores combinar y hacer la cartelera pues súper llamativa, eso no tiene nada que ver, están totalmente desligados. Entonces, hay que lograr realmente comprender cuál es el objetivo clave de la innovación y entre paréntesis voy a colocar grande emprendimiento para poder desarrollar y fortalecer cada uno de esos procesos. Por ejemplo, que tú lo mostrabas de ojo al sancocho. ¿Qué es eso? Es un proyecto de emprendimiento cultural que se Ujú. está desarrollando, que está transformando realidades a través de qué? A través de las industrias creativas y culturales. Genial. Economía naranja. Vea por acá, dice Julio Alberto, letra Timoteo, profe, es que es muy noventero. Claro, es que yo hasta la aprendí a hacer en mi colegio, el que no hacía letra Timoteo no podía marcar las carteleras, entonces nos tocaba, y como Yo, estudié en colegio pedagógico, entonces yo tenía tengo que una hacer las experiencia con carteleras. eso. Yo tengo una letra terrible en tablero, porque escribo muy rápido. Pero cuando trabajé en Carulla, en esa época, haciendo avisos a mano, yo tengo letra de cartelera, Timoteo, porque me tocaba hacer las carteleras a mano. Entonces, lo que tú dices, uy, qué innovación, ¿no? Qué cosa tan espantosa hoy en día. Eso no es innovación de verdad. Pero es así, es la realidad. Y uno tiene que ser muy consciente, señores, de la realidad. Mira que Raúl me hizo acordar algo cuando decía que el plátano se encontraba tirado en las calles, efectivamente es así. La gente en Colombia, desafortunadamente, a veces no valora lo que tiene. Lo hablamos desde aquí, ¿no? Cuando tuve la oportunidad también de ir a Buenaventura, a mí me aterraba que al puerto llegaban los barcos y las personas ahí como, oigan, nos ayudan a bajar esto.
qué pereza, no quiero, y uno dice, venga, y nos quejamos de poder no salir adelante. Hoy es una realidad, la gente no quiere estudiar, la gente no quiere trabajar, la gente no quiere nada. Ahí se marca la diferencia, ¿no? Ahí se marca la gran diferencia entre los que estamos aquí de acción voluntaria que queremos salir adelante y aquellos que quieren que la vida les llegue del cielo, pero les va a costar. Pero hay mucho. Y en la sociedad se ve de todo. Señores, el que trabaja en lo social tiene que tener corazón e hígado de acero, porque lo que uno se encuentra socialmente a veces no tiene presentación. Uno dice, no lo puedo creer de verdad. Eso es un tema que estrellarse con la realidad es bonito. O sea, estrellarse con la realidad social es bonito, pero a veces uno le toca hacer de tripas corazón por lo que se encuentra en la calle. Mucho, muchísimo. Pero los invito a que lo hagan. Ujú. Jonathan, para no irnos tan lejos, yo creo que desde el mismo espacio académico también. Ah, sí. Porque desafortunadamente, y tú que has tenido experiencia de trabajar tanto en proyección social como con el área de internacionalización, cuando se desarrollan todas estas actividades, por ejemplo, muchachos, que ustedes ven que yo los estoy invitando, que la masterclass, que la clase espejo, que un webinar, bueno, todo lo que se realiza, Ujú. y las invitaciones, o sea, yo envío invitaciones para 1.500 estudiantes. Por Ujú. eso, tal vez a ustedes les puede llegar un correo hasta 2, 3 veces, porque es que resulta que yo a usted le dicté mercadeo social, le dicté branding y aparte de eso le dicté gerencia de marca, lo tengo 3 veces. O sea que le llegó el correo 3 veces. Entonces, tengo 1.500 estudiantes, de los cuales se inscriben únicamente 60, 80. Y cuando llega el momento, solo llegan, solo se conectan 15, 19, Ujú. 20. Quienes realmente tomaron, de verdad, acudieron mejor a ese llamado. ¿Y qué es lo que busca este tipo de espacio? Educarlos, formarlos. Esto el profesor Jonathan y esto el profesor Raúl se lo saben de memoria. Es más, yo les podemos dar un tema y ustedes lo pueden googlear y lo pueden poner por IA, y es más, se lo aprenden, les da toda la información clave. Pero este tipo de socialización, este momento de espacios, estos conversatorios, es lo que permite también poder fortalecer el aprendizaje. Que no nos quedemos únicamente desde lo teórico, desde lo técnico, que está en los libros. Aquí es desde lo experiencial, desde lo que hemos Ujú. vivido nosotros, tanto en el campo académico como en el campo empresarial. Jonathan, de verdad agradecido, y voy a aprovechar, voy a hacer aquí publicidad política. Bueno, Ujú. antes de eso hay publicidad gratis. Dice Jenny, gracias al profesor Raúl cuando me dictó esta materia de marketing social, quedó encantada de conectar a una visión diferente respecto al mercadeo. Y Sandra dice, por dos, yo los quiero invitar, muchachos, voy a aprovechar de una vez el momento, les envié la comunicación ya por correo. Tenemos una actividad, y ya que Jonathan hablaba del proceso de gestión cultural, de cómo también Ujú. la cultura se convierte en un medio de cambio, de transformación. Tuve la Ujú. oportunidad de compartir con Marcela. Marcela la vi solo una vez y les voy a contar porque un día, estando en Facebook, hicieron un sorteo de unas actividades que iban a hacer de un cineclub en la Candelaria aquí en Bogotá. Me inscribí y entonces, pum, me llamaron y no, ganaste, vas a salir con nosotros un sábado a recorrer todos los sitios sitios emblemáticos de la ciudad en los cuales se han grabado películas colombianas, pero representativas. Y me fui y tuvimos la oportunidad, hablé con ella, con Marcela, con Julio, que es un español también, creador audiovisual, y tuvimos la oportunidad, ese acercamiento realmente asociado y enfocado a cómo ha sido la experiencia de crear un proyecto cultural prácticamente con las uñas, porque en Colombia poco se cree en la cultura. Un espacio, muchachos, es que los estoy invitando para que participen martes 5 de la tarde, proyecto de Cineando, que es lo que ellos manejan, es el proyecto base de ellos, una experiencia de diseño, comunicación y gestión de proyectos culturales. Así que inscríbanse, porque yo solo envío el enlace del Meet a los que se inscriben previamente. Jonathan, de verdad, muy Bueno, yo agradecido. también quiero hacer una cuña antes de. Dale, 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 de una Eso aprovechemos, aquí, aprovechemos. publicista que se respete, hace cuña. Chicos, desde Ariandina, les invito desde ya, el profe Raúl ya está invitado al segundo simposio de marketing social, el cual es un evento que se llama este año Comunicación, Educación y Cultura. Es un proyecto que nace del programa de marketing de negocios al cual yo pertenezco y mercado y publicidad presencial, donde todas las iniciativas sociales son bienvenidas. Los invito a ser parte como ponentes, como visitantes. Las puertas de Ariandina están abiertas
para todos ustedes. Va a ser el 22 de septiembre, la jornada de mañana de 8 a 1 de la tarde de manera presencial y en la noche de 5 a 9 de la noche de manera virtual. Igual si ustedes quieren ir, profe Raúl tiene la información, se las puede compartir. Si ustedes quieren ir presencial, nos comunican a través de Raúl, con mucho gusto yo abro el espacio para que nos visiten y nos vamos a dar cuenta cómo muchas instituciones, el sector real, los estudiantes, los docentes, trabajamos hoy por la sociedad y el enfoque es comunicación, educación y cultura. Así que de verdad las puertas de Ariandina a todos los estudiantes de la CUN, a todos los estudiantes del Politécnico Internacional que también sé que estuvieron el día de hoy, están abiertas para este simposio y bueno, por allá los esperaré el 22 de septiembre. Vale, Jonathan, y otro detalle aquí, y es que hay estudiantes que hoy nos están acompañando que ya vieron mercadeo social conmigo y que desarrollaron unos proyectos interesantes Bienvenido. que pueden ustedes aplicar y para que se inscriban y hagan su respectiva ponencia. Salgámonos de lo académico, ese trabajo que ustedes realizaron con ese enfoque de marketing social, las 4 P's, todas las estrategias de comunicación que creamos. Muchachos, vamos a generar, de verdad, vamos a generar, o mejor, aprovechar este espacio para poder visibilizar lo que trabajamos desde la academia. No nos quedemos en trabajos que quedaron guardados en una carpeta que el virus destruyó. Tengamos la oportunidad, tengamos esa oportunidad de poder mostrar lo que estamos haciendo de verdad desde ese enfoque estratégico, empresarial, pero también con ese direccionamiento clave que es social, que realmente hace parte del eje de este simposio. De hecho, yo estoy ahí tratando de construir también mi propuesta, la mía va como por el tema de lo que mencionaba ahorita, el tema de Urabá, el emprendimiento en Urabá y todas esas incidencias que se empiezan a ver también frente a esa dificultad de formación, de educación, para que la gente también se empiece a apropiar de su vida, de ese compromiso que debe tener consigo mismo para poder también salir adelante y mejorar su calidad de vida para su entorno, primero para él, para su familia y luego para su entorno. Jonathan, ¿algo más? Cuéntanos. No, Sí. por ahora no más, pues no, muchas gracias al profe Raúl, a todos los que están aquí el día de hoy por el espacio y bueno, yo sé que nos veremos más adelante, el camino de los mercadólogos publicistas siempre nos lleva a encontrarnos más adelante. Yo estoy seguro también de eso, Jonathan. Se va a encontrar con algunos por acá. Listo, muchachos, chicos, antes de que nos vayamos, por favor, diligenciemos el formulario de asistencia. Estaba revisando, solamente hay 7 personas que hasta ahora se han inscrito. Es importante que ustedes, por favor, lo diligencien para poder mostrar, porque realmente también se trata de esto, el impacto que estos espacios también generan para las 2 instituciones. Jonathan, muchas gracias. Una feliz noche. Mucho gusto. Muy amable. Vale, una feliz noche. Hasta luego. Listo, Muchas gracias, feliz noche. Vale, muchachos. Gracias. Luego. Por favor, participen con el diligenciamiento del formulario. Importante, ahí está en el chat. Muchachos, yo voy a terminar acá. Si hay estudiantes de mercadeo social, me quiero quedar con ellos un momento, por favor. Voy a pasar por acá por el chat para explicar la dinámica de cierre de semana 7 y semana 8. Para el resto, Gracias, profe, feliz noche. Julio, estamos pendientes, no se me vaya, no me olvide. Ahorita le escribo, profe. Hágale, listo, pues, Julio. Feliz noche Listo, para pues. todos. Listo, vale. Chao, chao. Bueno.